¿Qué significa el verdadero silencio? No el que trae paz, sino ese silencio que esconde heridas profundas y permite que el dolor se extienda, desintegrando poco a poco la unidad familiar. Hoy te contaré la historia de Tamar, la única hija mencionada de David, cuya tragedia se ha convertido en una advertencia para las generaciones. Tamar era una princesa, una joven inocente y llena de gracia que, un día, caminó por los pasillos de palacio sin saber que estaba a punto de vivir una pesadilla. Sin sospechar que quienes debían protegerla, en su lugar, guardarían un silencio mortal. Imagina a una joven virtuosa, la hija de un rey, quien fue criada en el palacio y protegida entre las vírgenes de la corte. Tamar era amada y respetada, y su vida parecía estar llena de promesas. La ley y las costumbres del reino la cubrían con una capa de protección. Su virtud y su lugar como hija del rey eran símbolos de honor para la casa de David. Pero a veces, las apariencias de seguridad y poder esconden debilidades peligrosas. Así fue para Tamar. Un día, su medio hermano Amnón, impulsado por un deseo enfermizo y manipulador, planeó una trampa, y Tamar, sin sospechar nada, fue enviada a cuidarlo. Esta es la historia que te dejará sin palabras, una historia de traición y abandono en el corazón de la familia de David. ¿Te imaginas la conmoción que sufrió Tamar? Si esta historia ya te está impactando, dale me gusta al video y comparte tus pensamientos sobre la fuerza de Tamar. La Biblia nos cuenta que Tamar entró en la habitación de su medio hermano con la inocencia y la pureza de una joven que solo quería ayudar. Ella no podía prever que las intenciones de Amnón no eran las de un hermano. Tamar llevó comida, con paciencia y bondad, y se dispuso a cuidar de Amnón como le habían pedido. Sin embargo, en el momento en que él reveló sus verdaderas intenciones, Tamar reaccionó con dignidad y valentía, rogándole que no cometiera semejante vileza. Con sabiduría, ella intentó razonar con él. «No, hermano mío, no me hagas violencia», exclamó. Le recordó que lo que estaba por hacer no solo era inmoral, sino que también iba en contra de la ley de Israel. Pero Amnón no escuchó sus súplicas, cegado por una obsesión que lo llevó a cruzar una línea imperdonable. En un acto de brutalidad, destruyó la vida de Tamar, quebrando su confianza, su dignidad y su espíritu. Al final, lo que Amnón llamaba amor se convirtió en odio, y tras satisfacer su deseo, él la desprecia y la expulsa de sus aposentos. Tamar, devastada, cubre su cabeza de cenizas y rasga su vestido, símbolo de su pureza, mientras sale del palacio con su corazón destrozado y su espíritu en luto. Cuando Tamar buscó el consuelo y la justicia en su padre, el poderoso rey David, se encontró con un silencio desgarrador. David, enfurecido por lo que le ocurrió a su hija, no actuó para darle la justicia que tanto necesitaba. Algunos estudiosos sugieren que el propio pecado de David con Betsabé le hizo dudar en disciplinar a sus hijos. Pero cualquiera que sea la razón, el silencio de David dejó a Tamar en el abandono, sin la protección ni el apoyo de su padre. Este es el momento en que Tamar se convierte en una figura trágica y silenciosa. Ella, quien una vez caminó con orgullo por los pasillos del palacio, ahora vivía en la desolación. Y aunque David era conocido por su valentía y sensibilidad al componer salmos, fue incapaz de dar justicia a su propia hija. La historia de Tamar nos muestra las devastadoras consecuencias del silencio, especialmente cuando quienes deben proteger eligen no actuar. Tras ese trágico día, la vida de Tamar cambió para siempre. El dolor no se limitaba a lo que había sufrido en manos de su medio hermano Amnón, sino también al silencio y la inacción de su padre, el rey David. Tamar, la única hija del rey, era ahora una figura solitaria y desolada en el palacio, marcada por una profunda herida tanto física como emocional. La palabra desolada utilizada en las Escrituras describe no solo su estado de ánimo, sino también su destino. Tamar, una princesa antes rodeada de honor, ahora vivía aislada, apartada y con el peso de una injusticia que su propia familia había ignorado. El silencio de David no solo la dejó sin justicia, sino que también envió un mensaje devastador a Tamar. Su sufrimiento no importaba lo suficiente para que su padre interviniera. Para ella, ese silencio fue tan doloroso como la propia traición de Amnón. Tamar fue abandonada a su dolor y a una vida de vergüenza, mientras quienes debían protegerla guardaban silencio. ¿Cuántas Tamar existen hoy en día, atrapadas en el dolor del silencio y sin el apoyo de quienes deberían protegerlas? Si esta historia te conmueve y crees que debe ser compartida, dale me gusta y compártela para dar voz a las que aún viven en el silencio.
Absalón, hermano de Tamar, no podía soportar el sufrimiento de su hermana. Al ver la injusticia que se había cometido y la falta de acción por parte de su propio padre, una ira profunda comenzó a crecer en su corazón. Él acogió a Tamar en su hogar, siendo el único que le ofreció un refugio en su desolación. Sin embargo, el resentimiento y la sed de venganza empezaron a consumirlo lentamente. Para Absalón, el crimen de Amnón no solo era una ofensa contra Tamar, sino también una mancha en el honor de la familia y una burla a la justicia de Israel. Durante 2 años, Absalón guardó silencio, pero no un silencio de resignación, sino un silencio lleno de ira contenida. Ese tiempo fue suficiente para que su deseo de justicia se convirtiera en una obsesión por la venganza. La inacción de David había dejado a Absalón en una posición de conflicto interno, donde sentía que la única forma de restaurar el honor de su hermana era tomando la justicia en sus propias manos. ¿Alguna vez te has sentido atrapado entre el deseo de justicia y la tentación de venganza? ¿Crees que el silencio de David empujó a Absalón a este camino? Comenta tu opinión abajo y comparte este mensaje para que más personas reflexionen sobre el poder destructivo del silencio. Finalmente, después de 2 años de ver a Tamar sufrir en silencio, Absalón decidió que había llegado el momento de actuar. Organizó una gran fiesta para la tosquedad de las ovejas y, bajo la apariencia de una celebración familiar, invitó a Amnón y a los otros hijos de David. Este era el momento que Absalón había estado esperando, y su corazón ardía de ira y sed de venganza. Cuando el vino había animado a sus invitados y Amnón se encontraba despreocupado, Absalón dio la señal a sus sirvientes para que lo mataran. La muerte de Amnón fue rápida y brutal, pero para Absalón representaba una justicia que él creía que su padre nunca se atrevió a impartir. Sin embargo, lejos de ser un acto de justicia que sanara las heridas de Tamar, este asesinato solo trajo más dolor y caos a la familia real. Los otros hijos de David huyeron, temiendo por sus vidas, y el reino de Israel fue sacudido por esta tragedia familiar. ¿Crees que la venganza de Absalón fue justificada o crees que solo empeoró la situación? Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre los efectos de la venganza, dale me gusta y comparte tu opinión en los comentarios. Tras la muerte de Amnón, Absalón huyó de Jerusalén y se exilió en Gesur, lejos de su padre y de su hogar. Durante 3 largos años vivió desterrado, consumido por una mezcla de resentimiento y nostalgia. Aunque había vengado el honor de Tamar, su corazón estaba lleno de amargura y dolor. Por un lado, sentía que había hecho lo correcto al castigar a Amnón, pero por otro, se daba cuenta de que la venganza no había traído la paz que tanto anhelaba. David, en cambio, se encontraba atrapado entre el amor por su hijo y el dolor por la pérdida de Amnón. Su corazón deseaba ver a Absalón, pero su orgullo y su temor a enfrentarse a las consecuencias de sus propias decisiones lo mantenían distante. Así, padre e hijo permanecieron separados, con el dolor y el resentimiento como barreras insuperables. El destierro de Absalón representaba una herida profunda en la familia de David, una separación que nunca se cerraría por completo. En muchas familias actuales, el orgullo o el dolor llevan a una separación emocional que impide la reconciliación. Esta historia nos recuerda que, aunque el perdón y la justicia son difíciles de alcanzar, el distanciamiento solo trae más sufrimiento. Si has experimentado el dolor de una ruptura familiar, comenta abajo cómo enfrentaste esa situación. Comparte este video para que más personas puedan reflexionar sobre el valor de la reconciliación. La tragedia de Tamar, la única hija de David mencionada en las Escrituras, es una advertencia poderosa sobre los peligros del silencio y la inacción. Su dolor no solo es un testimonio de la vulnerabilidad de una joven inocente en medio de una familia dividida, sino también un recordatorio de que el silencio ante la injusticia solo perpetúa el ciclo de dolor. El precio de la omisión fue devastador para Tamar, quien vivió el resto de su vida en el olvido y el aislamiento, y también para Absalón, quien se dejó consumir por la venganza. Esta historia sigue siendo relevante hoy en día, pues muchas personas aún sufren en silencio y esperan la justicia que nunca llega. Que la vida de Tamar sea una inspiración para que todos rompamos el silencio ante la injusticia, para que elijamos el camino del diálogo, el perdón y la reconciliación. David fue un gran rey, pero su silencio como padre dejó una marca imborrable en su familia, y nos muestra que la verdadera valentía no solo se encuentra en el campo de batalla, sino también en el corazón de quienes protegen y defienden a sus seres queridos. La historia de Tamar,
Absalón y David es una advertencia y un llamado a la reflexión para todas las familias. Nos enseña que el silencio puede ser tan devastador como la propia injusticia, y que la inacción frente al sufrimiento de un ser querido deja una huella profunda. En nuestras propias vidas, estamos llamados a ser vigilantes y a actuar con justicia y compasión, a proteger a quienes amamos y a no permitir que el silencio cubra el dolor. Si esta historia te ha conmovido, si crees que el mensaje de Tamar debe llegar a más personas, dale me gusta, comparte este video y comenta tu opinión. Porque a veces, el primer paso hacia la paz es romper el silencio. La vida de Tamar, después de aquel día trágico, es un eco silencioso de una injusticia que nunca fue reparada. Su nombre, grabado en las Escrituras, se convierte en un símbolo de sufrimiento no reconocido, de una vida que quedó marcada por el silencio de quienes debieron protegerla. Tamar fue una princesa, la hija del rey, alguien que debía ser honrada y cuidada. Sin embargo, quedó desprotegida y abandonada en su dolor. En un mundo donde el valor de una mujer estaba ligado a su pureza y su posición, Tamar quedó relegada a una vida de aislamiento y vergüenza. Para Tamar, el dolor no solo provenía de la violencia que sufrió, sino del abandono y la falta de justicia. Su historia nos muestra cómo una herida emocional puede ser aún más profunda cuando quienes deben brindar apoyo eligen la inacción. Esta es la advertencia de Tamar. Cuando se ignoran las injusticias, el daño no solo afecta a la víctima, sino también a quienes están alrededor. Cada miembro de una familia siente el impacto del dolor y la traición cuando el silencio reemplaza la justicia. ¿Alguna vez has sentido que el silencio de quienes debían apoyarte fue más doloroso que la propia herida? Si esta historia de Tamar te ha conmovido, dale me gusta y comparte este mensaje para que más personas reflexionen sobre la importancia de la justicia en nuestras relaciones. Para Absalón, Tamar no solo era su hermana, sino también alguien a quien debía proteger y defender. Al ver cómo su hermana vivía sumida en el dolor, Absalón sintió que su deber era restaurar su honor y hacer justicia. Su ira se convirtió en un propósito, un llamado que lo consumía. Pero en lugar de encontrar una forma de sanar, Absalón fue atrapado por la venganza. Él no podía aceptar el silencio de David, y al tomar la justicia en sus propias manos, se lanzó en un camino de destrucción. La historia de Absalón es una advertencia sobre el poder de la venganza. Aunque sus intenciones parecían justas, la ira y el resentimiento lo llevaron a cometer actos que solo aumentaron el dolor en su familia. En lugar de restaurar la paz para Tamar, la venganza de Absalón trajo más caos y lo llevó a un conflicto directo con su propio padre. Su historia es un recordatorio de que la venganza, aunque puede parecer un acto de justicia, a menudo destruye más de lo que repara. La pregunta que todos debemos hacernos es, ¿cómo podemos transformar el dolor en compasión y perdón en lugar de en venganza? Si crees que el perdón es más poderoso que la venganza, comparte este video para que esta reflexión llegue a más personas. Cuando Absalón tomó la justicia en sus propias manos, desató una cadena de eventos que no podía controlar. La muerte de Amnón, en lugar de sanar las heridas de Tamar, abrió nuevas heridas en la familia de David. Este asesinato llevó a Absalón al exilio, creando una separación emocional y física en el corazón de la familia. Durante su destierro, Absalón vivió en el dolor y la soledad, sintiendo que, aunque había vengado a su hermana, su propio destino había quedado manchado. David, por su parte, experimentó una tristeza desgarradora. Amaba a Absalón y lamentaba la muerte de Amnón, pero la distancia y el orgullo lo mantenían en silencio. Aunque anhelaba ver a su hijo, su orgullo como rey y padre le impedía dar el primer paso hacia la reconciliación. Este conflicto interno de David revela la complejidad de sus emociones, el dolor por la pérdida, el resentimiento por la traición y el amor que aún sentía por su hijo. Este es un recordatorio poderoso de cómo el orgullo y la falta de comunicación pueden destruir las relaciones familiares. ¿Alguna vez has sentido que el orgullo impide que las personas se reconcilien? Comenta abajo si crees que el orgullo debe ser superado por el amor, y comparte este video para que esta reflexión inspire a otros. La historia de Tamar, Amnón y Absalón no es solo una tragedia familiar, también tuvo repercusiones políticas y sociales en todo el reino de Israel. La falta de acción de David y la rebelión de Absalón llevaron al reino a una época de inestabilidad. El pueblo de Israel comenzó a cuestionar la autoridad de David, y Absalón, aprovechando el resentimiento de los israelitas, fue ganando el apoyo de muchos que veían en él un líder más justo y accesible.
Este conflicto interno no solo fragmentó a la familia, sino también al reino. La historia de David nos muestra que la paz en el hogar es fundamental para la estabilidad en todos los aspectos de la vida. Cuando la justicia y la compasión no son cultivadas en el hogar, las consecuencias pueden afectar a todos los que dependen de esa unidad. En el caso de David, su falta de acción y el conflicto con Absalón pusieron en peligro su reinado y afectaron la vida de todo su pueblo. La pregunta es, ¿cómo podemos, en nuestras propias vidas, trabajar para crear hogares justos y compasivos que promuevan la paz? Si crees que la paz comienza en el hogar, comparte este video y ayuda a otros a reflexionar sobre la importancia de cultivar la justicia en nuestras relaciones familiares. La historia de Tamar y el silencio que la rodeó es una advertencia para todas las generaciones. Tamar, como la única hija de David mencionada en la Biblia, representa a todas aquellas personas que sufren en silencio y que no reciben la justicia que merecen. Su legado es un llamado a romper con el ciclo de la inacción y la indiferencia. Aunque Tamar no tuvo justicia en su tiempo, su historia nos recuerda la importancia de alzar la voz contra la injusticia y de apoyar a quienes sufren. En un mundo donde el silencio aún encubre muchos actos de injusticia, Tamar se convierte en un símbolo de resistencia y valor. Su historia nos invita a todos a no quedarnos callados, a buscar la justicia y a proteger a quienes amamos. David fue un gran rey, pero su silencio como padre dejó una marca profunda en su familia y en su legado. Tamar nos muestra que la verdadera justicia comienza cuando elegimos romper el silencio y actuar con compasión. Si esta historia te ha inspirado, si crees que el mensaje de Tamar debe ser escuchado, dale me gusta, comenta tu opinión y comparte este video. Porque a veces, la paz solo puede comenzar cuando decidimos no guardar silencio.